93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Ciencia contra mentiras. La batalla por su futuro. En su nuevo mensaje, el Dr. Egon Cholakian analiza un documento clasificado para el acceso público. La conclusión de Yuri Vinogradov, director del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia. Utilizando esta conclusión, Vinogradov intentó demostrar que los desastres naturales no representan una amenaza y trató de desacreditar los datos científicos presentados por los voluntarios de Alatra, una organización declarada indeseable en el territorio de Rusia. El Dr. Cholakian examina minuciosamente cada punto de la conclusión de Vinogradov, exponiendo su incompetencia científica. Basándose en datos internacionales y años de investigaciones llevadas a cabo por Alatra, demuestra que las afirmaciones de Vinogradov contradicen los descubrimientos científicos modernos. El Dr. Cholakian subraya que esta conclusión sirve a los intereses de quienes intentan ocultar la amenaza de una explosión de la pluma magmática siberiana. Advierte que, mientras los voluntarios de Alatra son presionados y tanto los ciudadanos rusos como la comunidad internacional permanecen desinformados y ajenos a la magnitud del peligro, la actividad de la pluma siberiana sigue intensificándose. El tiempo restante para actuar se está agotando rápidamente. ¿A quién beneficia no tomar medidas para prevenir la explosión de la pluma siberiana, a pesar de que existen métodos para evitar la catástrofe? El Dr. Cholakian aborda esta y otras preguntas urgentes, instando a todos a examinar objetivamente los hechos presentados y unir fuerzas en la búsqueda de soluciones, mientras aún es posible evitar consecuencias globales. Merece la pena luchar por la vida. El Movimiento Internacional Social Alatra y el proyecto Sociedad Creativa son iniciativas asociadas con un objetivo común: atraer la atención de científicos y del público hacia temas clave: el rápido aumento de los desastres naturales y el empeoramiento de la situación ecológica del planeta. Se puede leer el informe completo sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema en independent.academia.edu Alatra. También en el sitio web oficial del proyecto Sociedad Creativa, creativesociety.com/climate model. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Hola, mi nombre es Egon Cholakian. Hace poco llegó a mis manos un documento en el que el director del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia intentó argumentar que los desastres naturales no representan una amenaza para nadie. Con este documento, también trató de desacreditar la validez científica de la información presentada por Alatra. Sin embargo, al final, lo único que logró fue demostrar su propia incompetencia y enfoque anticientífico. Hoy les voy a presentar y revelar lo que contiene este documento clasificado. Un documento cerrado al público pero abierto a ser utilizado para juzgar a ciudadanos rusos. Es esencial comprender que tales documentos se crean para desacreditar a quienes dicen la verdad. Sin embargo, en realidad, su propósito principal es ocultar tanto al público como a la comunidad global la amenaza creciente de catástrofes geodinámicas, siendo la principal de ellas la posible erupción de la pluma magmática siberiana. Antes de pasar al documento que acabo de mencionar, permítanme primero recordarles de qué se trata. Según investigaciones realizadas por el equipo científico internacional de Alatra,
Existen evidencias de una intensificación de la actividad de una pluma del manto ubicada en la región siberiana de Rusia, la cual representa una amenaza existencial para la humanidad. Una pluma del manto es un inmenso flujo de magma sobrecalentado que asciende desde el interior de la Tierra hacia la corteza. La pluma magmática siberiana está ascendiendo rápidamente en la misma región, donde, hace apenas 250 millones de años, se produjeron las erupciones de los traps siberianos, un evento que desencadenó la extinción más masiva en la historia de la Tierra, la extinción masiva del Pérmico. Según estimaciones preliminares, el área del flujo magmático bajo Siberia podría abarcar actualmente un diámetro de entre 2.500 y 3.000 kilómetros, lo que equivale en tamaño al continente australiano entero. En esta etapa, la pluma magmática bajo Siberia ya ha entrado en una fase peligrosa. Ha comenzado a levantar toda la placa tectónica. Esto se evidencia en efectos periféricos. La actividad sísmica ha comenzado a intensificarse a lo largo de los bordes de la placa. Esto indica que la pluma magmática podría abrirse paso a la superficie en cualquier momento. La magnitud de esta amenaza potencial se extiende mucho más allá de las fronteras de Rusia. Es un desafío de escala planetaria. A modo de comparación, una erupción del supervolcán de Yellowstone podría devastar todo el continente norteamericano. Sin embargo, una posible erupción de la pluma siberiana superaría la fuerza de una erupción de Yellowstone por un factor de 1000. Los científicos de ALLATRA han propuesto una solución tecnológicamente avanzada para prevenir una catástrofe global mediante la desgasificación planificada de la pluma. Esta metodología implica la liberación controlada de la presión dentro de la pluma magmática, mediante la ventilación sistemática de gases y lava. Tal enfoque requeriría cooperación internacional y una movilización tecnológica a gran escala. El informe científico sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema ofrece más información sobre la amenaza que representa la pluma magmática siberiana y sus consecuencias a nivel global. He enfatizado repetidamente que el análisis de los hechos indica lo siguiente. Ciertos círculos dentro del liderazgo ruso son plenamente conscientes de la activación de la pluma siberiana, pero están ocultando deliberadamente esta información tanto a la comunidad internacional como a su propia ciudadanía. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. El informe presta especial atención al tema de los terremotos de foco profundo, que los autores denominan explosiones por cavitación, vinculándolos a la colisión de ríos de magma calientes y fríos, lo cual constituye información no fiable. Los autores manipulan intencionalmente los datos al hablar de terremotos de foco profundo, eventos que se originan a más de 300 kilómetros de profundidad, mientras citan ejemplos de Turquía y la fosa de las Marianas, con profundidades de hasta 30 kilómetros. De hecho, los científicos llevan mucho tiempo tratando de explicar las causas de los terremotos de foco profundo. Actualmente, la hipótesis más popular sugiere que la causa principal de los terremotos de foco profundo es el cambio en el estado de agregación de los minerales que componen el manto externo. Bajo presiones elevadas, los minerales se vuelven inestables y pasan a nuevas modificaciones con un empaquetamiento más denso de átomos, la llamada transición de fase de olivino a espinela, bajo alta presión, lo que provoca una reducción significativa del volumen de la roca, generando ondas sísmicas. Una vez más, surge la cuestión de la competencia de la persona que emitió esta declaración, ya que no verifica las profundidades de los eventos al utilizar los terremotos de foco profundo en la fosa de las Marianas y Turquía como argumento.
La afirmación posterior de que los autores del informe manipulan intencionalmente los datos al hablar de terremotos de foco profundo, eventos que se originan a más de 300 kilómetros de profundidad, mientras citan ejemplos de Turquía y la fosa de las Marianas, con profundidades de hasta 30 kilómetros, es, a su vez, una manipulación deliberada de los datos y una falsedad. En la fosa de las Marianas ocurren regularmente terremotos de foco profundo. Desde el año 2000 se han registrado aproximadamente 1.200 eventos de este tipo en dicha región, incluso tomando como base la base de datos incompleta del USGS. Y son precisamente esos eventos los que se abordaron en el foro. En la región de la placa de Anatolia, aproximadamente 190 terremotos con magnitudes superiores a 2.5 ocurrieron a profundidades mayores a 700 kilómetros durante el año 2021. Estos eventos de foco profundo no aparecen en la base de datos del USGS, pero sí están presentes en la base de datos del ISC, lo que demuestra aún más que basarse únicamente en la base del USGS, en estos casos, es completamente inapropiado, especialmente desde una perspectiva profesional. La afirmación del señor Vinogradov de que, actualmente, la hipótesis más popular sugiere que la causa principal de los terremotos de foco profundo es el cambio en el estado de agregación de los minerales que componen el manto externo, no refuta que la hipótesis sobre la naturaleza explosiva de los terremotos de foco profundo sea incorrecta. La existencia de una teoría no excluye la existencia de otra, y cuál de ellas es correcta, solo lo determinará el tiempo. Solo se puede hablar de la validez o invalidez de una hipótesis una vez que haya sido demostrada o refutada. Ninguna de estas condiciones ha sido cumplida por el revisor. Por lo tanto, al declarar que la hipótesis es inválida, viola los propios principios existentes del conocimiento y la metodología científica. Sin embargo, cabe destacar que la teoría que sostiene que los terremotos de foco profundo se forman como resultado de cambios en el estado de agregación de los minerales no explica el aumento exponencial en el número de terremotos de foco profundo, el cual se observa independientemente del número de sensores. También es fundamental señalar que en su respuesta, el señor Vinogradov se desvió deliberadamente del tema del aumento acelerado de terremotos a profundidades superiores a 300 kilómetros. Este hecho es independiente de las causas de los terremotos de foco profundo y está confirmado por todos los servicios sismológicos, además de haber sido abordado en diversos trabajos científicos. Dicho aumento indica claramente la aparición de procesos en el interior de la Tierra que no habían sido observados anteriormente. En cuanto a la hipótesis de la transición de fase del olivino a espinela, presuntamente asociada a la subducción de una placa oceánica, es necesario señalar que no se está produciendo ninguna subducción de una placa oceánica en el manto. Y esto por una razón muy sencilla. Existe una presión inmensa dentro del manto, la cual se intensifica con la profundidad, lo que impide físicamente la subducción de dicha placa. Una placa oceánica frágil, según las leyes fundamentales de la física, no puede descender al manto, y mucho menos flotar en su interior. Incluso si comenzara a descender, se fundiría rápidamente debido a las temperaturas extremas que se encuentran en el interior de la Tierra. Lamentablemente, el estado actual de la geofísica resulta desalentador si incluso principios tan básicos siguen estando fuera del alcance de nuestros estimados expertos. Vinogradov luego intenta deliberadamente socavar la reputación y los logros de una persona a quien conozco personalmente, ocultando sus credenciales en matemáticas y presentando al caballero como un profesional del marketing, con el único propósito de tergiversar su conocimiento y experiencia, y así intentar desacreditar su autoridad profesional en el tema tratado. Permítanme ser explícito en mi afirmación. Vinogradov escribe sobre uno de nuestros ponentes en el foro Crisis Global, la responsabilidad, y cito, el analista Lenis Javari, Najib Muhammad, quien es director de marketing, y yo agrego, también matemático, ha extendido el gráfico lineal de recurrencia varios años hacia el futuro según una función exponencial. No está claro en base a qué, concluyendo que en 5 años nuestras vidas se convertirán en un infierno. Tales cálculos son matemáticamente incorrectos, no confiables y distorsionan catastróficamente los datos estadísticos de observación de terremotos.
Voy a responder a eso con lo siguiente. La declaración anterior es en sí misma incorrecta, no confiable y distorsiona los hechos con el objetivo de presentar a los participantes del foro de manera negativa. Veamos simplemente el siguiente video. Me intrigaron mucho dos foros que vi. Lo que más me llamó la atención fueron los gráficos y el análisis de los terremotos y la geodinámica de los sismos que están ocurriendo en todo el mundo. Me sentí tan alarmado y devastado que dije, voy a profundizar más en esto porque quiero comprobarlo. Tal vez algo esté mal, algo tiene que estar mal, porque si esto sigue aumentando, estamos en problemas. Y entonces comencé a trazar estos terremotos en un gráfico que desarrollé y a observar los resultados. También hablé con algunos colegas míos, entre ellos ingenieros mecánicos, ingenieros civiles e ingenieros eléctricos. Luego acudí a algunos de mis profesores en la Universidad Estatal de Fresno y hablé con ellos sobre las dificultades que estaba teniendo con los números. Me preocupaba mi propia vida, la vida de mi familia, de mis seres queridos y amigos, y trataba de determinar qué sentido tendría esto para mí. Así que profundicé en los detalles mientras hablaba con mis colegas, y ellos me confirmaban exactamente lo que Sociedad Creativa nos estaba mostrando. Estaba devastado, porque los números no mienten. Basándonos en los números que observamos, y también al analizar los gráficos que vimos, podemos concluir que a medida que esos números aumentan exponencialmente, vamos a presenciar más catástrofes, más terremotos, y va a ser devastador. Así, del discurso queda claro que Lennis no elaboró el gráfico exponencial por su cuenta, sino que consultó y presentó los datos a profesores de matemáticas de la Universidad Estatal de Fresno, en California, lo que significa que contaba con la base y la competencia necesarias para realizar dicho análisis. Además, no extendió un gráfico lineal del crecimiento de los terremotos, sino específicamente uno exponencial, ya que esas son las tendencias observadas en los datos, lo cual puede verse incluso en las ilustraciones de este video. Cabe señalar que tanto en el comuniqué como en el primer informe de GeoChange, Cambios Ambientales Globales, una amenaza para el desarrollo de la civilización, elaborados bajo la dirección del académico de la Academia de Ciencias de la URSS y de la Academia de Ciencias de Rusia, profesor honorario de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, presidente honorario de la Organización Mundial para la Cooperación Científica, WIOSCO, Reino Unido, presidente honorario de la Academia Internacional de Ciencias, HNE, Austria, doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, Víctor Yefimovich Yain, y del académico de la AIC, profesor doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, vicepresidente de la Academia Internacional de Ciencias HIE, Austria, presidente de la Red Global de Predicción de Terremotos, Reino Unido, director general del Instituto de Investigación Científica de Estudios Sísmicos, Bakú, Azerbaiyán, Elchin Halilov, se refleja un fuerte aumento en la cantidad de desastres naturales, incluyendo el incremento en el número de terremotos, y se pronostica una tendencia de crecimiento exponencial, y no lineal, de los desastres geodinámicos en la Tierra. Si el señor Vinogradov no hubiera descuidado el estudio independiente de las estadísticas sísmicas en diversas bases de datos, habría llegado a la misma conclusión que el analista Lennis Javari Najib Muhammad. Vinogradov continúa demostrando su nivel de conocimiento en el siguiente párrafo. El desastre descrito por los autores del informe respecto a una posible erupción magmática en la zona de la fosa de las Marianas también está enormemente exagerado y carece de fiabilidad. El 15 de enero de 2022 ocurrió la erupción del volcán Hunga Tonga, Hunga Ha'apai, en el país de Tonga, Polinesia, durante la cual miles de millones de metros cúbicos de agua se encontraron con miles de millones de metros cúbicos de magma, como se afirma en el informe. Sin embargo, no se produjo ninguna catástrofe global. Ahora respondemos a esto con lo siguiente. En este punto, Yuri Vinogradov vuelve a demostrar su incompetencia en el tema del vulcanismo, ya que el ejemplo que él proporcionó, la erupción del 15 de enero de 2022 del volcán Hunga Tonga, Hunga Ha'apai, no representa un proceso de ruptura tectónica en la fosa de las Marianas, sino que sirve como evidencia
adicional que respalda la hipótesis presentada en el foro. Cabe señalar que esta erupción fue reconocida como la erupción explosiva más grande registrada desde la del Pinatubo en 1991. La energía liberada durante la explosión del Hunga fue comparable únicamente con la erupción del Krakatoa Bay 6 en 1883. La erupción del Hunga generó ondas atmosféricas y acústicas que dieron la vuelta al planeta varias veces y provocaron perturbaciones significativas en la ionosfera. La gigantesca nube de ceniza y gas producida por la erupción alcanzó los 58 kilómetros en su punto más alto, atravesando incluso la mesosfera. La erupción también produjo la mayor cantidad de rayos registrada para cualquier tipo de fenómeno natural. La lava que provocó una erupción tan poderosa, al entrar en contacto con la delgada capa de agua sobre el respiradero del volcán submarino, tenía una composición diferente a la de las erupciones anteriores en Tonga, ocurridas en 2009 y 2014. En esas erupciones previas, el magma quedó atrapado en un foco intermedio. En cambio, esta vez el magma ascendió muy rápidamente sin sufrir cambios químicos. Según la autora principal, Alexa Van Eaton, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, los investigadores conocen los límites teóricos de la velocidad y altura que puede alcanzar una nube de ceniza y gas durante una erupción volcánica. Sin embargo, los resultados muestran que la erupción del Hunga Tonga superó todos los límites teóricos posibles. Durante esta erupción, en efecto, hubo un encuentro entre magma fundido y agua. Sin embargo, los volúmenes de dicha erupción son inmensamente distintos de la posible ruptura de la fosa de las Marianas de la que se habló en el foro. La caldera del volcán Hunga tenía un diámetro de apenas unos 5 kilómetros y estaba ubicada a una profundidad de solo 150 metros bajo el agua. Aún así, la explosión fue tan poderosa que atravesó fácilmente la columna de agua y expulsó una nube de ceniza volcánica que alcanzó los 58 kilómetros de altura. El diámetro de la caldera de 5 kilómetros no es comparable con la superficie de ruptura potencial en la fosa de las Marianas, que, según datos ampliamente conocidos, tiene una longitud de 2.540 kilómetros y un ancho promedio de 69 kilómetros. Además, la columna de agua de 150 metros sobre el volcán Hunga Tonga, Hunga Ha'apai, no se compara con la columna de agua en la fosa de las Marianas, donde la profundidad máxima alcanza los 10.994 metros. ¿Por qué se predice una explosión de magma en el fondo de la fosa de las Marianas, a pesar de la enorme presión ejercida por la columna de agua? Primero, el magma que asciende desde las profundidades es mucho más caliente y posee una composición química distinta a la que normalmente se libera durante las erupciones submarinas. La erupción del Hunga en 2022 es un ejemplo claro de ello, ya que la lava tenía una composición atípica y una temperatura más elevada. Segundo, la explosión, que se produciría por el contacto entre el agua y la lava en la fosa de las Marianas, ocurrirá porque esta zona está comprimida dentro de una garganta de la fosa de las Marianas. Tanto el magma como la columna de agua están sometidos a presiones colosales a ambos lados. Por lo tanto, una explosión en un espacio confinado será exponencialmente más poderosa que en condiciones normales. En este caso particular, comparar dicha explosión con la de un volcán submarino es como comparar 1.000 millones de metros cúbicos de magma con una cucharadita de lava. La diferencia es más que significativa. Esta manipulación deliberada por parte de Vinogradov demuestra su ignorancia y que actúa por órdenes desde arriba. Al final, Vinogradov llega a su conclusión, y cito: "Sobre la base de lo anterior, considero que en el material en video Crisis Global, la responsabilidad, Foro Internacional en línea del 2 de diciembre de 2023, publicado en el sitio electrónico de la red de Internet, Alatra TV, Televisión Internacional en línea, se presenta una gran cantidad de información analítica geofísica y geodinámica fiable en lo que respecta a los terremotos y la actividad volcánica. Sin embargo, sus métodos de análisis y pronóstico carecen de fundamento matemático, no son confiables y contradicen las teorías científicas reconocidas.
son presentados por especialistas no calificados en el campo estudiado y no utilizan, y con un alto grado de probabilidad ignoran intencionalmente las interpretaciones, métodos y enfoques científicos modernos. A esto, presentaré nuestra propia conclusión. Los ejemplos proporcionados por el revisor, el señor Vinogradov, en ningún momento la falta de fiabilidad de los análisis y métodos, ya que los materiales del foro se basan en conclusiones extraídas de artículos revisados por pares. Los autores del foro presentan sus hipótesis científicas, las cuales en ningún caso contradicen los entendimientos modernos sobre el desarrollo de la ciencia. Por el contrario, sirven como medio para la adquisición de conocimiento y no violan las leyes de ningún país del mundo. Esto forma parte del derecho inherente a la libertad de expresión. Todas las prácticas modernas en cuanto al procesamiento de datos, presentadas en el análisis del foro, han sido respetadas. La revisión presentada por Yuri Vinogradov, por su parte, no contenía ninguna referencia a fuentes científicas y también demostró la incompetencia del revisor y su falta de conocimiento de los hechos científicos necesarios para redactar una revisión de este tipo. ¿En qué se basó entonces para llegar a la conclusión de que las teorías presentadas en el foro no son fiables? El señor Vinogradov ignoró intencionalmente una parte significativa del material científico expuesto en el foro. Vinogradov afirma lo siguiente: las personas que actúan como expertos en este foro en línea son incompetentes, entre ellos un especialista en derecho fiscal, un director de marketing, un periodista, un maestro de artes marciales, un empresario, un experto en desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías en los campos de la energía, procesos químicos y ciencias naturales, un especialista del Departamento Analítico de Estudios de la Tierra del proyecto Sociedad Creativa, un analista de sistemas, un investigador independiente sobre temas de cambio climático, un candidato en ciencias pedagógicas, etc., y brindan al público deliberadamente información distorsionada que fomenta sentimientos negativos de miedo y peligro para sus vidas. Responderé con lo siguiente: las personas que actuaron como ponentes en el foro no son los analistas que procesaron el material científico y prepararon la base teórica y las justificaciones científicas, como se indicó expresamente en el foro. Cito: estamos aquí para compartir con ustedes los hechos. Los hechos que especialistas de diversos campos y analistas independientes del proyecto Sociedad Creativa han recopilado y analizado de forma voluntaria a lo largo de varias décadas. Detrás de cada hecho que escucharán hoy, hay estudios científicos serios, años de observación y un análisis exhaustivo. Los resultados presentados en este y en foros anteriores fueron elaborados por un grupo de especialistas de diversas disciplinas científicas que desearon permanecer en el anonimato. En consecuencia, todas las presentaciones fueron realizadas por voluntarios con diferentes especializaciones profesionales. A juzgar por su nivel de competencia con respecto a los temas abordados en la revisión, el propio Yuri Vinogradov podría haber participado fácilmente en esta actividad voluntaria junto a otras personas comprometidas. Además, debe señalarse que el material tratado fue presentado en el formato de una videoconferencia en línea, la cual emplea un enfoque periodístico en la entrega de información para que sea más comprensible para un público amplio. El análisis integral presentado en el foro no puede ser realizado por un solo investigador. Solo mediante la colaboración de especialistas de diversas ramas de la ciencia es posible desarrollar un modelo que tenga en cuenta los cambios actuales en todas las capas de la Tierra. La profundidad del trabajo presentado solo puede evaluarse mediante una inmersión exhaustiva en el material de decenas de disciplinas y estudios científicos, ya que un conocimiento superficial conducirá a fragmentos fuera de contexto del panorama completo, conclusiones apresuradas y revisiones no calificadas, como la presentada por Yuri Vinogradov. El revisor afirma que en el foro se presenta información distorsionada, pero no proporciona ejemplos concretos de dicha distorsión. Los ejemplos que ofrece, por el contrario,
solo demuestran que el señor Vinogradov no comprendió completamente el material en cuestión. La afirmación de que la información presentada en el foro fomenta sentimientos de miedo y peligro para sus vidas es una percepción personal del revisor y no es objetiva. Cabe señalar que las declaraciones recientes de representantes de la ONU y de la comunidad científica sobre la alarmante situación climática suelen ser incluso más severas que las presentadas en el foro. Por ejemplo, si no actuamos ahora, este siglo podría ser el último para la humanidad. Antonio Guterres en una charla TED 2020. Si no actuamos, enfrentaremos el colapso de la civilización. El renombrado naturalista y presentador Sir David Attenborough en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP24, 2018. El mundo debe despertar. Estamos al borde del precipicio y avanzando en la dirección equivocada. Antonio Guterres en la 76ª sesión de la Asamblea General de la ONU, 2021. Y muchas otras. El foro enfatiza repetidamente que la información se proporciona con el objetivo de informar al público, no de generar miedo. Además, la preocupación por la propia vida y la de las futuras generaciones es una reacción normal de una persona que valora su vida al enfrentarse a la realidad de la situación del planeta. Vinogradov sostiene: el informe no proporciona información sobre las medidas prácticas necesarias que podrían prevenir la inminente catástrofe, más allá de la simple sugerencia de unirse. Respondamos a esa afirmación. Las medidas prácticas capaces de prevenir la catástrofe inminente han sido expresadas en múltiples ocasiones por voluntarios del movimiento en foros anteriores a lo largo de los años, y continúan siendo expresadas en otras plataformas. Sin embargo, algunos espectadores, como Yuri Vinogradov, no quisieron profundizar en la información presentada, analizarla ni realizar comparaciones. Por lo tanto, en este último foro, los pasos prácticos no fueron reiterados debido al formato reducido del foro y a las constantes referencias a materiales ya presentados anteriormente. Pero Vinogradov no se detiene ahí. Por el contrario, el caballero decide aportar lo siguiente: las frases utilizadas por los autores del informe, como el fin del mundo en 2036, la ruptura del planeta, todos los volcanes entrarán en erupción simultáneamente, la Tierra será inundada por flujos de lava, tal como ocurrió en Marte, nuestro planeta morirá, este proceso tomará solo unos minutos, la Luna caerá sobre la Tierra, todos los satélites caerán sobre la Tierra, etc. No son fiables porque los procesos geológicos que ocurren en el planeta Tierra son muy inerciales. Tienen periodos de decenas a cientos de millones de años. Y no pueden interpolarse a un periodo tan insignificante como una década. A esto respondemos simplemente lo siguiente. El pronóstico de posibles eventos catastróficos que podrían ocurrir en el futuro fue realizada con base en un modelo integral que incluye un análisis detallado de los eventos ocurridos en Marte. Por lo tanto, la precisión o imprecisión de este pronóstico solo podrá ser verificada con el tiempo. La teoría científica de que los procesos geológicos son muy inerciales se basa en el principio del actualismo. Sin embargo, muchos autores coinciden en que existen períodos en la historia geológica de la Tierra, en los que los procesos se desarrollaron de forma catastrófica en escalas de tiempo muy reducidas, lo que en ciencia suele denominarse teoría del catastrofismo. En el marco de esta teoría, las afirmaciones realizadas por los participantes del foro están plenamente justificadas. Además, en el comuniqué de 2010 y en el primer informe de GeoChange, Cambios ambientales globales, una amenaza para el desarrollo de la civilización, editado por Víctor Yain y Elchin Halilov y firmado por más de 300 destacados científicos de 85 países, se afirma en la página 8. Los cataclismos naturales pueden llevar a consecuencias catastróficas para regiones enteras de nuestro planeta en poco tiempo, costarles la vida a muchas personas,
dejar a la población de vastos territorios sin refugio ni medios de subsistencia, destruir las economías de estados enteros y provocar epidemias generalizadas y graves enfermedades infecciosas. En la actualidad, la comunidad mundial no está preparada para un posible desarrollo de la situación como este. Mientras tanto, en la vida geológica de nuestro planeta se han observado repetidamente periodos de aumento significativo de la actividad endógena. Y muchos indicadores geológicos sugieren que otro de esos periodos ya ha comenzado. De forma bastante repentina, Vinogradov declara en el documento. También informo que la edición en línea de Argumenti y Fakti publicó la opinión de algunos científicos rusos, especialistas en este campo del conocimiento, sobre este informe en la página web del medio. ¿Qué puedo decir al respecto? Las opiniones presentadas en el artículo enlazado se refieren únicamente a los materiales de lo que se presenta como un video de mi autoría, es decir, el video de Egon Cholakian, y no al foro en su totalidad. Además, las declaraciones presentadas son solo opiniones personales de unos pocos individuos, basadas en un análisis superficial de una sola de mis presentaciones. Comparar opiniones científicas sin una base fáctica ante un tribunal es jurídicamente incorrecto. La ciencia encarna el pluralismo de opiniones, y por lo tanto, utilizar una sola opinión contradice la esencia misma de la ciencia. Sin embargo, existen especialistas igualmente calificados en clima, geología, geofísica y geodinámica que comparten el punto de vista presentado en el foro. En este sentido, el científico más destacado en los campos de la física atmosférica, meteorología y climatología, miembro honorario de la Sociedad Geográfica de Uzbekistán, doctor en ciencias geográficas, profesor Mikhail Lvovich Arushanov, cito: "Nuestro planeta ha entrado en un periodo de cambio climático global. Los datos observacionales indican un aumento en el número y la intensidad de los terremotos, la frecuencia e intensidad de huracanes y tornados, inundaciones e incendios, la aparición de numerosas grietas y socavones en nuevas fallas continentales, etc. Sin embargo, atribuir todos estos procesos catastróficos exclusivamente a la actividad humana no solo es un error, sino un crimen. Asimismo, la doctora en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, investigadora principal del Instituto de Geología, Construcción Sismorresistente y Sismología de la Academia Nacional de Ciencias de Tayikistán, jefa del Laboratorio de Paleontología y Estratigrafía, Narima Koshenovna Ospanova, cito: "Cambios bruscos en una serie de procesos naturales han sido registrados desde finales del siglo pasado. La velocidad de deriva del polo norte magnético, que aumentó en más del 500% entre 1980 y 2010, indica el inicio de un aumento significativo en la actividad geodinámica de la Tierra. El brusco aumento del número de terremotos fuertes y del número de muertes durante los fuertes terremotos, de acuerdo con una ley exponencial, un cambio abrupto en la radiación solar en 1998, un aumento anómalo y repentino de la temperatura troposférica global en 1998, un salto en 1998, el número anual de tsunamis desde 1998, descrito por tendencias exponenciales, el fuerte aumento del número de tornados, tormentas tropicales en el Atlántico Norte, y del número total de huracanes en la cuenca atlántica, el aumento constante del número de inundaciones, el repentino aumento del número de incendios forestales en 1998, entre otros eventos. Cabe señalar que la intensidad de estos procesos tiende a aumentar con el tiempo, y el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Kirguistán, desde 2022, director del Instituto de Sismología de la Academia Nacional de Ciencias de la República Kirguisa, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de la República Kirguisa y figura honorable de la Ciencia de la República Kirguisa 2024, doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, 1996, profesor Kanatbek Abdragmatov, cito nuevamente: "Si observamos las estadísticas en Kirguistán durante los últimos 10 años, el número de terremotos se ha incrementado entre 3 y 4 veces. El número anual de tales eventos en la República se ha multiplicado por 10. Anteriormente, había 25 a 30 casos de movimientos tectónicos en 12 meses, pero ahora hay entre 200 y 300. La primera razón de este crecimiento es científica.
ha aumentado el número de estaciones sísmicas y en consecuencia ha mejorado la claridad de los datos. La segunda razón es que el número de terremotos realmente ha aumentado. Además, esta es una tendencia global, no solo característica de nuestra república. ¿A qué podría estar relacionado esto? En el contexto de nuestro país, podría tratarse de una preparación para un terremoto fuerte, pero esto es solo una hipótesis. Aún no existe una respuesta exacta a esta pregunta. Sin embargo, nos desconcierta la frecuencia constantemente creciente de los temblores subterráneos. Y el punto final en la revisión de Vinogradov dice lo siguiente: en general, este informe no puede considerarse científico y debe ser reconocido como provocador. Y, a su vez, nuestra respuesta final es la siguiente: la revisión presentada por Yuri Vinogradov no puede considerarse un documento científico, ya que no contiene referencias a fuentes originales. Está plagada de juicios subjetivos y ofrece una interpretación distorsionada de los hechos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y a la luz de la evidente incompetencia de Vinogradov, puede afirmarse con confianza que quienes hablaron en el foro son, por mucho, más honestos y más dotados intelectualmente que este director del Centro de Investigación ruso. Sus propias palabras y acciones revelan que carece tanto de la autoridad moral como del nivel científico necesario para llamarse académico. A diferencia de los ponentes del foro, él distorsiona los hechos, difunde falsedades y ni siquiera se tomó el tiempo de estudiar los materiales que pretende criticar. Esto no es solo una falta de profesionalismo, es una muestra clara de que está abusando de su posición oficial para manipular la percepción pública y difundir desinformación. Todo indica que se trata de un típico arribista, alguien que no tiene nada que ver con la ciencia genuina. Por lo tanto, afirmo con firmeza que es indigno no solo de dirigir un centro de investigación dentro de la Academia de Ciencias de Rusia, sino de portar el título de científico en absoluto. Señor Vinogradov, felicidades. Lo ha logrado, después de todo. Ha conseguido demostrar la ausencia de mérito científico. Ese es su propio mérito. Ahora todo el mundo puede ver claramente de qué es capaz el director de un centro de investigación dentro de la Academia de Ciencias de Rusia. No de ciencia, sino de una ignorancia indigna de ser tomada en serio. Como muchos ya se han dado cuenta, usted no puede ser llamado científico, y su llamada revisión, bueno, pues simplemente merece estar en la basura. Bueno, todos acaban de escuchar un desglose detallado de cada punto en esta llamada revisión. ¿Y saben qué me asombra más? El hecho de que Vinogradov, su autor, un hombre que se llama a sí mismo científico y que es el director de un centro de investigación, haya escrito un texto tan plagado de analfabetismo evidente y errores que colapsa ante el más mínimo escrutinio científico. Pero lo que es aún más alarmante es esto: los tribunales rusos están tratando este texto como evidencia creíble. Gente de Rusia, por favor escúchenme. Si individuos como Vinogradov representan a su élite científica, entonces surge la pregunta obvia: ¿qué esperanza queda en un sistema así? ¿En quién pueden confiar? Esto ya no es solo una vergüenza o un descuido lamentable. Es, de hecho, una amenaza real para el país y para toda la humanidad, porque las vidas de millones dependen de tales expertos. ¿Cómo es que alguien como Vinogradov llegó a dirigir una importante institución científica en Rusia? Descarado, sin talento y completamente carente de principios. Eso es lo que realmente es. Y seamos claros, no se trata de alguien que simplemente cometió un error o malinterpretó los datos. El centro de investigación que él dirige es responsable de monitorear la actividad sísmica. No puede no saber sobre las anomalías que ahora ocurren en el territorio ruso. Si Vinogradov fuera un verdadero científico, como sugiero, habría sido el primero en sonar la alarma sobre la amenaza magmática en Rusia. El mismo peligro sobre el que les estoy advirtiendo hoy. No debía haber sido yo quien se levantó y emitió una advertencia pública, sino él, con su posición oficial y acceso a datos privilegiados. Debió haber propuesto medidas concretas, y para este momento, ya podríamos haber visto el inicio de esfuerzos de desgasificación destinados a salvarlos a ustedes, la gente de Rusia. En lugar de eso, él guarda silencio. Y por ese silencio cobarde y criminal, serán ustedes quienes pagarán el precio, junto con sus hijos. Imaginen esto. Él los mira directamente a los ojos, les miente descaradamente, los engaña, y por esto recibe un salario y honores académicos. Mientras tanto, ustedes y sus hijos están bajo una amenaza mortal.
Una que él sabe perfectamente que existe. Los signos de actividad de la pluma siberiana son innegables. Y es este farsante, Vinogradov, quien dirige la misma agencia que debería haber sido la primera en informarles a ustedes, la gente de Rusia, sobre el peligro. Señor Vinogradov, dígame, ¿no se avergüenza de sí mismo? Y si lo desea, doctor en ciencias técnicas, adelante. Demándeme, pero escuche bien, en ese tribunal. Espero que nos hayamos entendido. De todos modos, sigamos adelante, y así, usando solo un ejemplo, esta llamada revisión. Les he mostrado gente de Rusia cómo operan sus tribunales. Llaman a expertos que no tienen respeto por la vida humana ni por la ley, expertos que sirven a los intereses del gobierno en la sombra. Sé que no es una revelación para ustedes que las leyes en su país han dejado de funcionar. Y si esto fuera solo un asunto interno, ni siquiera intentaría llegar a ustedes. Pero hoy, debido a su ansia de poder y su obsesión por proteger sus beneficios personales, no solo ustedes perecerán, sino todos nosotros. Por el amor de Dios, miren lo que les hacen a aquellos que intentan traerles la verdad, rusos. Ciertos círculos de poder están tan aterrados por la verdad que dicen los voluntarios de Alatra, que en su desesperación han recurrido a etiquetarnos como una secta. Imaginen eso, etiquetar a una comunidad científica y a los voluntarios que la apoyan libremente y sin compensación como sectarios. ¿Hasta qué punto uno debe caer para recurrir a tácticas tan cobardes? Silenciando a las personas mediante calumnias, lanzando cacerías de brujas a gran escala contra quienes se atreven a alzar la voz. La táctica de etiquetar a los grupos como sectas en Rusia no surgió de forma espontánea. Ha sido cuidadosamente perfeccionada a lo largo de décadas por Alexander Dvorkin, el principal ideólogo del llamado movimiento anticulto, y una figura clave dentro de la estructura de poder en la sombra de Rusia. Prácticamente todas las organizaciones que él ha perseguido a lo largo de los años han estado compuestas por personas comunes, individuos libres, cada uno con sus propias creencias, que vivían respetando la ley, sin hacerle daño a nadie. Pero Dvorkin los convirtió en objetivos, como él mismo escribió en uno de sus libros, cito, «Las sectas se crean para apoderarse del mundo». Fin de la cita. La amarga ironía es esta. La única secta totalitaria que realmente busca el poder es la suya propia, y destruye cualquier forma de disidencia que se cruce en su camino. Si se examinaran las acciones de Dvorkin utilizando sus propios manuales sobre estudios de sectas, rápidamente se haría evidente que él mismo ha creado una secta extremista, una que opera fuera de los límites de la ley. Estableció esta estructura totalitaria ya en 1993, y ahora no solo existe, se ha convertido en un órgano activo del gobierno en la sombra de Rusia. Una red oculta que, como un pulpo, está apretando su agarre sobre el país desde adentro. Ellos moldean la política estatal y manipulan la opinión pública bajo el pretexto de protegerlos de las llamadas sectas. Pero en realidad, esto no es más que una cortina de humo utilizada para perseguir a cualquiera que se interponga en su camino. El gobierno en la sombra aplica esta táctica de manera sistemática y estratégica contra todos aquellos que representen una amenaza para su control del poder. Y ahora, de manera más agresiva, contra los voluntarios de Alatra. ¿Por qué? Porque temen que hemos hablado públicamente sobre la pluma siberiana y sobre lo que aún se puede hacer para prevenir una catástrofe a escala planetaria. Su miedo a que Alatra diga la verdad sobre los desastres naturales ha crecido tanto que ahora están tomando decisiones descaradamente absurdas. Según los documentos que han llegado a mis manos, en Rusia hoy en día, cualquier información relacionada con las amenazas climáticas globales se está vinculando exclusivamente a una sola organización, es decir, el Movimiento Internacional Social Alatra. Además, basándose en sus revisiones judiciales y en sus supuestas evaluaciones de expertos, cualquiera que difunda información sobre problemas climáticos globales es automáticamente considerado un participante de Alatra. Para que comprendan lo absurdo de todo esto, según su lógica, ya sea el presidente de cualquier nación, un representante de la ONU o incluso un ciudadano común, si hablan sobre el tema de los desastres naturales o expresan preocupaciones sobre los desafíos climáticos globales, son, aparentemente, considerados voluntarios de Alatra.
Esto es una locura total. Tal decisión solo podría haber sido tomada bajo la directiva de una persona mentalmente desequilibrada, con un diagnóstico documentado, que fundó una secta totalitaria terrorista dentro de su país, rusos. Y el nombre de ese hombre es el infame Dvorkin. Déjenme ser absolutamente claro. No fui yo quien afirmó que él está mentalmente enfermo. Fueron sus propios médicos tratantes. Ellos advirtieron explícitamente que bajo ninguna circunstancia debía ocupar puestos de liderazgo y que su condición es incurable. Lo que están viviendo hoy en día en Rusia es una consecuencia directa de que alguien ignoró las advertencias de sus médicos. Y solo miren hasta qué punto se ha extendido su influencia. En Rusia, Dvorkin casi ha logrado su objetivo, el control del país. Y lo más probable, sueña con la dominación global, como el verdadero líder de una secta totalitaria. Incluso muchos dentro del círculo más cercano de su presidente parecen estar bajo su influencia. Rusia no tiene enemigos externos que representen una amenaza mayor que esta. El enemigo más peligroso está dentro. Y está desmantelando todo desde adentro. Y ahora, me gustaría dirigirme una vez más al presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin. Señor Putin, por favor, observe de cerca a las personas que trabajan bajo su mando, los que le rodean. Si individuos como Vinogradov, los llamados científicos, son los que le están proporcionando información sobre lo que ocurre en el país, con informes analfabetos y engañosos, no se sorprenda de los desafíos que enfrenta. Esto no es una coincidencia. Gracias a tales expertos, la verdadera imagen se le está siendo ocultada incluso a usted, y aquellos que intentan revelar la verdad son sometidos a una persecución implacable. ¿Por qué permite que esto continúe? Estas personas no le sirven a usted, sirven al gobierno en la sombra, del cual la secta totalitaria de Dvorkin es una parte integral. Esa estructura ha estado socavando su autoridad desde hace tiempo, anulando sus órdenes con sus propias directrices internas. Los tribunales, el FSB, los fiscales, se han convertido en simples marionetas, ejecutando ciegamente la voluntad de esta fuerza oculta. A espaldas suyas, se están haciendo llamadas dentro de su propia administración, emitiendo órdenes ilegales para perseguir a personas basándose en evaluaciones de expertos fabricadas, y violando la misma constitución que usted juró defender. Señor Putin, por favor, dígame, ¿comprende usted completamente cómo Dvorkin, un hombre que en su momento parecía no ser más que un funcionario menor, ha logrado manipularlo de tal manera que usted se ha convertido, sin saberlo, en un peón en su juego? Recuerde, cuando usted habló de democracia, cuando incluso defendió a los testigos de Jehová, Dvorkin estaba viajando por el país, moldeando la opinión pública y etiquetándolos como una secta. Más tarde, cuando usted se reunía con los ciudadanos durante sus visitas, los mismos individuos infiltrados, operativos del poder en la sombra, le alimentaban con historias horribles sobre los llamados sectarios. Y luego, usted declaró que el Estado debía luchar contra las sectas totalitarias. Usted creyó que estaba defendiendo a su pueblo, cumpliendo con su deber como presidente, pero al hacerlo, abrió la puerta para que Dvorkin tomara un verdadero control. Ahora, es él quien decide qué organizaciones en su país son etiquetadas como extremistas y cuáles no lo son. Amigo mío, se ha convertido en un espectador de una actuación cuidadosamente montada, donde Dvorkin ha construido una fachada artificial de amenazas, igual que los pueblos de Potemkin de antaño, y al creer en esta ilusión, le entregó las palancas del poder. Este funcionario, el jefe de Razirs, ha construido una secta que ya le ha arrebatado gran parte de su poder. Y quizás, y digo quizás, usted, sin darse cuenta, también se ha convertido en seguidor de su secta, porque si permite que se pisotee su constitución, si permite que su propio pueblo sea destruido, entonces, ¿qué lo separa de 1937, cuando Stalin le dio luz verde a Yezhov para comenzar las purgas? Solo que ahora, en lugar de Yezhov, tiene al gurú Dvorkin, quien ha fundado una secta dentro de una ideología totalitaria, extremista y terrorista, una que ya incluye no solo a miembros de su círculo cercano, sino también una gran cantidad de representantes de sus instituciones, de la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia, el FSB y muchas otras, incluidos los tribunales. Su iglesia ha sido convertida en una Gestapo, con Dvorkin como su Führer. Así que le pregunto, ¿forma parte de esta fuerza? No me conteste ahora. Ya sé la verdad.
Conteste a su pueblo, en cambio, al pueblo que lo eligió como el garante de sus derechos constitucionales. Y ahora, con su estimado permiso, señor Putin, me gustaría dirigirme a aquellos que lo eligieron, al pueblo de Rusia, a los ciudadanos que juró proteger. Rusos, la amenaza de una erupción de la pluma siberiana es genuina y real, y afecta a cada uno de ustedes. Por favor, les ruego, usen su sentido común. Entiendo lo difícil que es resistir la propaganda de Dvorkin, tan hábilmente elaborada. Una propaganda construida con los métodos de Potemkin, Trotsky, Yesov, Kunert y Smirnov, entre otros manipuladores, locos y sádicos. Pero esto se trata de sus vidas y las vidas de sus hijos. Deben recuperar la razón y mirar la verdad a los ojos. Entiendan esto. Si la pluma siberiana entra en erupción, no serán solo ustedes quienes perezcan, todo el mundo sentirá las consecuencias. Y nosotros tampoco tendremos mucho tiempo para vivir. Tienen una elección: seguir confiando en mentirosos y en los sectarios de Dvorkin, personas como Vinogradov, o despertar su pensamiento crítico. Solo les pido una cosa: examinen con calma y atención lo que estoy diciendo. Verifiquen cada palabra. Todo lo que he afirmado es comprobable. Esta información está disponible para ustedes, y pueden comprobarla, porque esto concierne ante todo a sus vidas. No confíen en la ciencia tal como existe hoy, ni esperen que alguien desde fuera venga a salvarlos. Si ocurre una catástrofe, no habrá tiempo. Nadie llegará a tiempo para ayudarlos. Tomen la responsabilidad por su futuro y el futuro de sus hijos en sus propias manos. Si esas cosas realmente les importan, recuperen su humanidad, recuperen su derecho más básico, el derecho a vivir. Verdaderamente merece la pena luchar por la vida. Ciencia contra mentiras. La batalla por su futuro. El Dr. Egon Cholakian analiza un documento clasificado para el acceso público. La conclusión de Yuri Vinogradov, director del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia. Utilizando esta conclusión, Vinogradov intentó demostrar que los desastres naturales no representan una amenaza y trató de desacreditar los datos científicos presentados por los voluntarios de Alatra, una organización declarada indeseable en el territorio de Rusia. El Dr. Cholakian examina minuciosamente cada punto de la conclusión de Vinogradov, exponiendo su incompetencia científica. Basándose en datos internacionales y años de investigaciones llevadas a cabo por Alatra, demuestra que las afirmaciones de Vinogradov contradicen los descubrimientos científicos modernos. El Dr. Cholakian subraya que esta conclusión sirve a los intereses de quienes intentan ocultar la amenaza de una explosión de la pluma magmática siberiana. Advierte que, mientras los voluntarios de Alatra son presionados y tanto los ciudadanos rusos como la comunidad internacional permanecen desinformados y ajenos a la magnitud del peligro, la actividad de la pluma siberiana sigue intensificándose. El tiempo restante para actuar se está agotando rápidamente. ¿A quién beneficia no tomar medidas para prevenir la explosión de la pluma siberiana, a pesar de que existen métodos para evitar la catástrofe? El Dr. Cholakian aborda esta y otras preguntas urgentes, instando a todos a examinar objetivamente los hechos presentados y unir fuerzas en la búsqueda de soluciones, mientras aún es posible evitar consecuencias globales. Merece la pena luchar por la vida. El Movimiento Internacional Social Alatra y el proyecto Sociedad Creativa son iniciativas asociadas con un objetivo común: atraer la atención de científicos y del público hacia temas clave: el rápido aumento de los desastres naturales y el empeoramiento de la situación ecológica del planeta. Se puede leer el informe completo sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema en independent.academia.edu Alatra. También en el sitio web oficial del proyecto Sociedad Creativa, creativesociety.com/climate model 93.0.
mágica del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por Illa. En la 93.0 FM. .0 FM.